33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 29. Mike descorrió las cortinas de la habitación y dejó que las luces de la luna y la ciudad bañasen la estancia. Tomó todas las mantas que encontró, el edredón y las sábanas que cubrían la cama y las tiró bajo el cristal del ventanal que cubría la pared lateral. ¿Qué haces? Y este techo es muy aburrido. El cielo me gusta más. Siempre y cuando no te importe dormir en el suelo, claro. Ella sonrió y se tumbó a su lado, cuando entendió que desde allí podían ver el cielo. Y aunque no había estrellas, tenía algo de especial poder alzar la vista hacia el infinito mientras entraban en calor bajo las capas de ropa. Apoyó la cabeza en el hueco de su hombro y permitió que él le quitara el albornoz y volvieran a encontrarse piel con piel. La abrazó con fuerza y permanecieron unos minutos en silencio. Vamos a empezar de cero, de verdad, Rachel. Esta vez sí. Nos lo merecemos. Bueno, unos más que otros, añadió besándola en la cabeza. Pero lo haremos juntos. Insistió y respiró hondo. ¿Te he hablado alguna vez de mi padre? ¿De Jim? No, de mi verdadero padre. Ella negó con la cabeza. Había dado por hecho que no sabías nada de él. En realidad no sé mucho, dijo. Mi madre fue dejando caer alguna que otra cosa con el paso de los años y yo fui uniendo todos aquellos pedazos hasta que averigüé quién era y dónde vivía. Nunca me dijiste nada. Lo descubrí cuando ya te habías marchado, pecosa. La tomó de la mano y acopló los dedos entre los suyos. Fue gracias a una carta que encontré cuando hacía la mudanza de casa de mi madre y de Jim, puntualizó, haciendo un esfuerzo para no referirse a él como papá. Investigué un poco por mi cuenta y até algunos cabos. ¿Y quién era? La cuestión no era quién era, sino cómo era. Era un cabrón más. Estaba casado cuando tuvo una aventura con mi madre. Después de dejarla embarazada la ignoró. Le dio algo de dinero y le dijo que no volviera a contactar nunca con él. Y unos años más tarde Jim entró en nuestras vidas y no sé cómo se metió en su cerebro y ella se convirtió en alguien egoísta y despreciable. Me dolía más su indiferencia que los golpes de él. Mucho más. Rachel se estremeció. Siempre tenía la esperanza de que si hacía las cosas bien, si le hacía entender que yo me preocupaba por ella, entonces ella haría lo mismo por mí, que sería algo recíproco. Lamento tanto no haber podido ayudarte. Tú y Robin ya hicieron suficiente, declaró. Y cuando encontré esa dirección, no sé, creí que era una especie de señal, que quizá mi lugar estaba allí, solo que llegaba un poco tarde. Llegué incluso a llamar a la puerta. Se silenció pensativo. Estaban todos juntos celebrando una barbacoa en el jardín principal. Mi padre y su mujer y sus 2 hijos. Y un nieto que apenas sabía caminar y que iba correteando por el césped descalzo. Me quedé allí como un idiota mirando al niño pequeño. No sé por qué no podía dejar de mirarlo. Inspiró hondo. Mi padre sujetaba la puerta entreabierta y sé, te juro que lo sé, que me reconoció. Lo vi en sus ojos. En cuanto reaccioné, di un paso atrás y dije que me había equivocado. Ya no volví. Tampoco me hacía falta hacerlo para ver que el mundo había seguido su curso, avanzando, y que todos tenían sus dichosas vidas perfectas mientras yo me había quedado anclado en algún punto. Y me di cuenta de que en parte tú eras ese punto. Sabía que tenía que encontrarte, pero carajo, no pensé que fuera a ser tan difícil. Le acarició la mejilla. Y al final estás aquí. Mike, ¿tienes 2 hermanos? Se apartó unos centímetros de él para poder mirarlo. ¿Lo estás diciendo en serio? Los únicos hermanos que tengo son Luke y Jason. Pero Mike, no conozco a esos tipos. No los conozco y no quiero conocerlos. La apretó contra él. No estás entendiendo lo que intento decirte. ¿Qué intentas decirme? Yo quiero todo eso contigo, aseguró. ¿Recuerdas cuando pasamos el día en Fisherman's Wharf? Tú dijiste que deseabas una vida normal, estabilidad. Lo recuerdo.
En ese momento me di cuenta de que seguía siendo la misma de siempre. Es lo que tú hubieras querido antes de todo lo que pasó aquella noche. Como si nada hubiera cambiado. Claro que he cambiado, Mike. Pero aún con todos esos cambios sigo siendo la misma persona, solo... Bueno, he adoptado algunas costumbres nuevas. Como pensar 1.000.000 de veces las cosas. Pero eso no lo dijo en voz alta. Ahora era más reflexiva, más esquiva y había llegado a la conclusión de que la desconfianza ganaba por varios puntos a la confianza. Que el dicho 2 más 2 no siempre son 4 era una soberana tontería. Sí eran 4, y punto. Entonces, ¿sigues queriendo todo eso? Los dedos de Mike presionaron con un poco más de fuerza su cintura. Rachel empezó a sentir los latidos de su corazón más pesados, más sonoros. Notó la boca seca y se lamió los labios despacio, intentando procesar lo que implicaba la conversación que estaban teniendo. No lo sé. Intentó que no notara los nervios que la sacudían. Ella no podía digerir tantas emociones en un plazo de tiempo tan corto. Simplemente no podía. Y no dejaba de pensar que él debería saberlo. Debería. Bueno, pues piénsalo bien porque yo sí lo sé, replicó con dureza. Llevo toda la vida perdiendo el tiempo. Mientras los demás hacían cosas de provecho, yo tiraba los días uno a uno a la basura. Ahora tengo las cosas claras. Quiero estar contigo. Y quiero que hagamos cosas normales. Que paseemos por la calle tomados de la mano o que vayamos al cine, qué sé yo, cualquier cosa fácil. Sin dramas y sin estar removiendo siempre la misma mierda. Te quiero a ti tal como eres en este momento. Se giró para mirarla de frente y encontrar sus ojos en la oscuridad. La tomó de las mejillas y saboreó sus labios en un beso ansioso que después se fue tornando más lento y suave. Entrelazaron las piernas y los brazos, como si buscaran formar un solo cuerpo para dormir lo más cerca posible el uno del otro. Rachel no podía dejar de caminar. 1, 2, 3, hasta casi 20 veces rodeó estúpidamente la parada del autobús. Miraba el cartel enorme que anunciaba la llegada del Cirque du Soleil a la ciudad por Navidad, y después volvía a dar la vuelta. Hacía mucho frío. Dolía el mero hecho de saber que todavía estaba a tiempo de volver a la habitación, meterse bajo las mantas y acurrucarse junto al cuerpo cálido de Mike y fingir que no había intentado huir en mitad de la noche, aterrorizada, incapaz de abrirse y dar nada de sí misma. Lo quería todo para ella de un modo tan profundo que empezaba a sentir que no podía retenerlo todo, que era como una presa a rebosar de agua que alguien tenía que abrir y vaciar. Sintió que se rompía una parte de sí misma cuando subió en el autobús. Dejó su escaso equipaje a los pies de su asiento y se sentó al lado de una de las ventanillas, ignorando a los demás viajeros que había a su alrededor, deseando desaparecer a los ojos del mundo. Sabía que lo estaba haciendo mal, y que quizá aquello fuera un gran error, pero no podía arriesgarse a salir mal parada de nuevo. Y si Mike descubría en un par de meses que en realidad no era esa chica que llevaba años esperando, y si se cansaba de ella, y si volvía a hacer cualquier tontería sin pensar en las consecuencias. Se concentró en las luces de la ciudad que dejaba atrás, intentando calmar la ansiedad que la ahogaba. Le quedaba poca batería. Finalmente se decidió, llamó a Jimena y le pidió si podía recogerla el día después a media tarde en la estación de autobuses. Empezó a hacerle 1000 preguntas, pero Rachel todavía no podía responderlas. Tal como prometió, Jimena estaba allí esperándola. Subieron a su viejo Fiat blanco. ¿No vas a decirme qué ha pasado? Es que todavía no estoy segura. Rachel evitó mirarla. Solo necesito pensar las cosas. Ahora ni siquiera puedo entenderme a mí misma, pero sé que la idea de Mike y yo... Sé que no puede salir nada bueno de eso. Jimena condujo en silencio por las calles de la ciudad en dirección a la casa que compartía con los chicos. Tenía que tomar algunas cosas, lo más básico, y decidir qué hacer con Mantequilla. De momento lo único que tenía claro era que debía alejarse de Mike. Sentía su estómago encogerse cada vez que imaginaba cómo se habría sentido al despertarse. Era una maraña de sentimientos contradictorios que se iba haciendo más grande a cada minuto que pasaba y ya no sabía desenredarlos. Le pidió que la esperara en el coche mientras entraba. La casa estaba completamente vacía y esa soledad momentánea le provocó un extraño escalofrío.
Lo ignoró. Fue a la cocina para asegurarse de que Renata le había puesto comida al gato de buena mañana. Subió a su habitación y abrió una maleta pequeña sobre la cama, donde empezó a meter algunas de sus cosas. Por una parte echaba de menos los días en los que no tenía a nadie, la tranquilidad de su silencioso apartamento donde no había nada que perder ni nada que ganar, cuando su mayor riesgo era decidir qué cenar. Le gustaba esa simplicidad, esa ausencia de elecciones sustanciales. Era fácil, era tan fácil. Bajó por las escaleras a trompicones arrastrando la maleta tras ella. Se paró en el último escalón incapaz de avanzar. Se le dispararon las pulsaciones. Mike acababa de entrar por la puerta. Cerró con un golpe seco mientras le taladraba con la mirada. Ella podía sentir cómo removía cada parte de su cuerpo solo con aquel gesto. ¿Qué estás haciendo? Tenía la voz ronca y seca y una vena palpitaba en su cuello. ¿Ni siquiera vas a contestar? El silencio los envolvió y Mike la miró como si la viera por primera vez, como si no la conociera. Eso dolió. Huiste. He tomado un avión solo para intentar descubrir qué es lo que te pasa y tú ni siquiera piensas contestar. Bien, empiezo a entender muchas cosas. Tengo que irme, susurró. Se sorprendió por ser capaz de decir algo. Tenía un nudo en la garganta que la ahogaba. Notó las lágrimas brotar al fin y escurrirse por sus mejillas en silencio. Intentó limpiárselas torpemente con el dorso del brazo. La mirada de Mike se tornó más suave. Guardó en algún lugar toda la rabia y la acarició con los ojos. Dio un paso hacia ella, despacio, muy despacio. No vas a irte. Te amo. No puedo. Mike, de verdad que no puedo. Ahora mismo solo es que... necesito pensar. Alejarme un poco. ¿No me crees? Te creo, pero no soporto la tensión, que todo sea tan frágil. ¿De qué demonios estás hablando? Ella se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta. Sé que me quieres a tu manera, pero... ¿A mi manera? Pecosa, te quiero de todas las maneras posibles que existen. Supe lo que significaba esa palabra gracias a ti. La miró con desesperación. Te amo antes y te quiero ahora. Te he querido toda mi vida y lo seguiré haciendo aunque te vayas. Pero no lo hagas. No te vayas ahora, Rachel, no vuelvas a romper con todo. No puedo, de verdad que no puedo. Repitió, incapaz de procesar nada más. Su mente estaba sellada, como si alguien hubiera decidido protegerla, colocando un candado a todos los pensamientos enmarañados. Se sentía exhausta. No es por ti, Mike. Hace mucho tiempo que tú dejaste de ser el problema. Soy yo. El problema soy yo. Y de verdad que creo que tienes razón y deberías empezar desde cero. Mereces ser feliz. Rachel, deja de decir estupideces. Dio un paso al frente. Quería tocarla. Quería retenerla de algún modo, pero no sabía cómo hacerlo sin obligarla o imponerse sobre ella. Tú no eres el problema, ¿me oyes? Sea lo que sea, lo arreglaremos juntos. No tenía arreglo. Avanzó hasta la puerta que él protegía con su cuerpo y aquella mirada avasalladora. Déjame salir. No. Por favor. Por favor, solo déjame salir. Asió con fuerza el asa de la maleta que arrastraba. Mike volvió a negar con la cabeza y endureció el gesto. Dime qué puedo hacer para que no salgas por esa puerta. Dímelo y lo haré, lo que sea. No hablaremos ni te tocaré. ¿Necesitas tiempo? ¿Es eso? Pídemelo. Ni siquiera tengo derecho a pedirte algo así, murmuró. Créeme, sí que lo tienes. Rachel sorbió torpemente por la nariz. Lo que necesito es salir de aquí, Mike. De verdad. No puedo. No puedo. Repitió con voz acongojada. Estaba bloqueada. Él tensó la mandíbula y le sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente Mike cortó aquella conexión de golpe. Bajó la vista al suelo y se movió despacio hacia un lado. El silencio era aplastante. ¿Qué haces ahí parada? Tenía la voz rota. Vete, vete ya.
El murmullo de las ruedas de la maleta al arrastrarse por el suelo de madera fue lo último que se escuchó antes de que la puerta se cerrara suavemente.